música que querés escuchar Los éxitos más calientes y la compañía que hace subir la temperatura del dial está acá. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Este invierno 2016, calentate con nosotros. Bueno, estamos al aire, lunes 18 horas, yo estoy de vuelta, aterrizando. ¿Cómo te va, Pato? Bien, muy bien, no tan pronunciada como vos, pero bueno, Pero esto es se lo va, que toca. se acaba. Tuvimos un pequeño veranito la Sí. semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, fue como un paréntesis, Un recreo. un recreo, preanunciando la primavera. Sí, no, pero está bueno que existan esos pequeños recreos en el invierno, porque es como que te dan un respiro. Ahora, en lo personal, para mí agosto es el mes más lindo porque ya se nota la variación bueno, que avanzamos unos días más, unos minutos más de luz, las ganas, ¿no? de tener más luz. Pero se nota un poquitito eso, se nota también que el frío ya no es esa cosa que te cala los huesos. Obvio, tenés unos días de frío que nunca fallan, pero de a poco es como que vamos, ¿no?, acercándonos a la primavera. Sí, me acuerdo, ahora hablando del invierno y el calor, que hay una marca de mermeladas, jaleas inglesas que se llama Marmite, y que suele caracterizarse por sus publicidades y sus campañas fuera del estándar, ¿no? No necesariamente a todo el mundo le gusta ni todo el mundo está de acuerdo con lo que hace. Y lo pongo porque, bueno, es uno de los casos, ¿no?, de estas tendencias de que las marcas empiezan a probar a sus consumidores y sus consumidores son dignos de comprarlos, ¿no? De adquirir y de llegar a su producto. Un poco esto de la prueba del estatus que ha estado desde muchos tiempos solapado, pero que, bueno, ahora empieza a cobrar con fuerza. Y viniendo en la anécdota, ¿no?, una de estas innovaciones en los cuales uno puede identificar el patrón de la tendencia es que esta jalea, Marmite, lanzó su campaña de Summer of Hate, ¿no? Summer of Love, el amor del verano. Entonces, entre todas las publicidades y además en el evento de lanzamiento, decía, bueno, ¿vos qué sos? ¿Un summer lover o un summer hater? Entonces, o sea, ¿amás o odias el verano? Pero no era una cuestión de que vos venís, Mariana, y para entrar al evento tenés que pagar la entrada y yo te pregunto, ¿vos preferís el verano o el invierno? Y vos me contestás. No, te pedían el testeo de tu cuenta de Twitter y hacían todo un relevamiento a ver cuáles eran tus posteos generales. Claro. Qué lindo el día de frío, qué feo el día de frío. Y en función de eso, ellos llegaban a la conclusión si eras un adorador del calor o no, o del invierno. Y si eras adorador del calor, pasabas gratis al evento de lanzamiento. Y si no, bueno, tenías que pagar. O sea, no es que... Pero me hiciste acordar, ¿no?, con esto de que el verano sos un summer lover. Sí, exacto, sí. O sea que le hacían una especie de análisis semántico sobre la misma cuenta. Exactamente, y era un Qué poco bárbaro. eso de decir, bueno, vos realmente sos digno de consumir nuestro producto. Nosotros somos adoradores del verano y, bueno, obviamente a los que están y tienen preferencias similares a las nuestras o iguales a las nuestras, tienen sus beneficios. Así que, bueno, ahí te testeamos y hacían eso. Y sobre eso no hay, digamos, es irrefutable, no es que no me equivoqué, no, ya está por escrito, No, y no además hay forma. usaba una muy buena red social, digamos, obviamente en toda la selección de la campaña, porque Twitter tiene eso, ¿no? De decir buen día, buen lunes, buena semana, qué día de lluvia, o sea, se predispone para esos comentarios, ¿no? Como Facebook que tiene otro tipo de Sí, interacción. de interacción, totalmente. Bueno, yo lo comprobé un poquitito en esta estadía que tuve la suerte de hacer este viaje, que estuve en el Paradisus de Palma Real, en Punta Cana. Paradisus es una marca dentro del gran conjunto de marcas que representa Meliá, que tiene Meliá, que dicho sea de paso tiene ya 60 años la compañía. La historia de la compañía me parece apasionante, porque realmente esa sí que es la historia de un visionario. Sí. Un poco creo que casi todas las grandes cadenas comenzaron con ese visionario que apostó todo a ver crecer
en principio su hotel y cómo, digamos, fue expandiéndose. La verdad es apasionante, sobre todo porque hoy en día es mucho más difícil todo esto. O Sí. no sé si es más difícil, es más, tiene menos sabor a gloria, diría yo. O sea, esa cosa del esfuerzo, la cultura del trabajo. Hoy en día, a lo mejor haciendo una buena asociación, saliendo a la bolsa a tiempo, en 5 años podés tener Sí. alguna mega marca que no sé, digamos, es otra historia. La otra es más de pioneros, de Sí. se fue al medio del oeste. Es que Una historia fue, así. y tiene que ver también un poco con lo que siempre se habla de la historia del turismo y la historia del mundo. Obviamente lo que vos decís, hoy es diferente porque desde los 90 la globalización cambió la Totalmente. forma de vivir en el mundo, o sea, ya no es directamente de hacer negocios. Y entonces, bueno, hay ciertas historias con ese sabor de pionero que hoy se dan, pero de otra De manera. otra manera, exacto, No, no exacto. como... Bueno, y lo que gran parte de mi viaje estuvo, digamos, por preferencia, que a mí me encanta, me dediqué a contarlo en Twitter, Te principalmente en seguí, Twitter, te sí. seguí. En Twitter, en Instagram también, en Snapchat, me empecé a hacer adicta a Snapchat. Ahí, Eso es no, algo... ahí ya no te sigo, yo me quedé en Twitter. No, no, es divertido, pero es muy perecedero, 24 horas y se acabó el contenido. Y en Twitter se daban interacciones muy interesantes, o sea, con esta cosa de la inmediatez, que además te permite cargar videos, no solo las fotos, sino cargar videos, y era un ida y vuelta de preguntas. Y había gente que, no, mostrame tal cosa, contame tal otra. Otra que era una gran fan de la marca y ya había sido huésped, me tiraba los tips. No te pierdas tal cosa, anda al chiringuito de tal Tal. lugar y pedile Sí. el trago tal. O sea, era como una especie de viaje colaborativo de alguna manera, porque se iba armando, digamos, sobre lo que yo contaba, había una retroalimentación de o investigá o contame un poco más de tal tema o yo estuve ahí y me pasó tal cosa y te cuento más cosas. La verdad que muy interesante porque el contenido que se va generando es es súper válido y es real. O sea, no es un folleto, no es un texto que redactamos para tratar de convencer a alguien. No, realmente estamos contando entre todos cómo es este resort, cómo es este lugar, qué actividades te permite, o sea, podés hacer, qué actividades te da para hacer el resort. La verdad que súper interesante todo esto. Hubo momentos en los que lamentablemente no tenía conexión, entonces, bueno, no se podía más que una foto o un video para después. Me haces acordar de vuelta, a veces estamos con los visionarios, Alvin Toffler, que Ujú. por ahí muchos lo conocerán, sobre todo los post 35, eh, que era realmente un visionario. Y él hablaba, allá en sus libros por los 80, a fines de los 70, principios de los 80, del prosumer. Sí. Este consumidor que produce, ¿no? Y él decía, en un futuro las barreras entre los productores y los consumidores se van a empezar a perder. Y yo creo que por ahí durante unos cuantos años era más que nada una cuestión que por ahí se estaba produciendo, Pero pero no era entre tan nosotros, visible. sí, no éramos tan conscientes y Mm. era más una cuestión discursiva de decir, bueno, sí, ya está el próximo, pero realmente hoy sí, ya está acá, digamos, te hace Sí, y más en esta industria, ¿no? Que el producto no se termina hasta que no lo estás consumiendo. Tal cual, y de hecho, ¿cómo será que la otra es un abogado conocido mío que aprovechamos y los saludamos en su día, Es cierto, es que es el cierto. día del abogado, y que ellos, bueno, se especializaron, digo varios porque hay 2 o 3 abogados conocidos que se especializaron en turismo, y me contaba que Noruega, en su legislación, siempre los países escandinavos un poco más a la avanzada en todos los aspectos, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, te decía que en su legislación ya incorporaron incluso la opinión, la información provista por los consumidores La o los reputación. usuarios de los hoteles para fijar la categorización y la incorporación de la tipología y el nivel de servicio que dan.
Yo no he tenido la oportunidad todavía de profundizar en la normativa como para ver cómo lograron implementarlo efectivamente, pero en este punto es muy llamativo que siempre en general el derecho o las normativas, todo lo que es institucional, que es más reactivo en general a lo que pasa al mercado, se haya adelantado tanto y haya incorporado este concepto de prosumer de verdad, ¿no? Ya en un nivel que ya supera la economía colaborativa o la comunicación. Si no me equivoco, la OMT tiene un trabajo al respecto, pero lo hace más que nada sobre los 4 y 5 estrellas, de, digamos, cómo se mezcla, o mejor dicho, se incorpora la parte de reputación a la categorización hotelera. Yo lo leí más o menos porque es bastante, digamos, bastante largo, lo pasé bastante por encima, pero es interesante y toman como ejemplo central los países. Sí, yo voy a ver si puedo conseguir la información y los textos y un poco el análisis, porque bueno, fue en ese momento esa conversación que justamente surgía respecto de cómo manejamos la normativa más allá de en qué nos estamos centrando nosotros acá como sector, más allá de la coyuntura inmediata que siempre por ahí nos saca un poco de eje. Sí, nos pasa por encima a veces, ¿no? La realidad lo urgente que termina tapando lo importante, ¿no? Claro, y yo digo siempre, tendremos que reservar como un grupito que se dedica a lo estratégico y a lo importante independientemente de lo que pase, ¿no? O sea, bueno, no importa, vos quedate encerrado en ese cuartito, conectado, pero hace el trabajo mientras todos nosotros estamos tratando de sacar el agua que se nos inunda el barco, pero alguien tiene que estar viendo la ruta, hacia dónde vamos, Sí, no, es por cierto. Si logramos salir y cierto, que no se hunde el barco. Yo creo que, digamos, en parte acá debería haber un trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado, el sector educativo. Por ejemplo, yo tuve la suerte de estudiar un tiempito en Cornell. Cornell es una de las universidades que se especializa en... A ver, tiene muchas carreras, pero una de las más importantes es hotelería, administración hotelera, y realmente es un laboratorio eso sobre el negocio hotelero. En particular yo la elegí porque ese es su fuerte. Hablan del negocio, no del servicio, como quizás otras universidades, sobre todo las europeas, hacen más foco en eso. Y acá tienen, digamos, todos la gran mayoría de los docentes son investigadores. O sea, no solo tienen sus X cantidad de horas de docente, sino tienen una cantidad equivalente de horas de investigación. Cada uno en su área en particular. El que se dedica a computación está en el laboratorio de sistemas, inventando cosas, diseñando cosas, trabajando en conjunto con alumnos en distintos proyectos. Y así, el de marketing es un genio, o sea, son los que después escriben los papers, que vos los lees y que tiran un poco este paso más allá, o por lo menos se plantean en esa tranquilidad, en esa calma que te da las universidades o los claustros universitarios. Se plantean, distintas preguntas: ¿hacia dónde va el negocio? ¿Qué posibilidades hay de que ocurra A, B o C? Y distintos panoramas. No solo la investigación de lo que ya pasó, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, sino, tirar un poco de, ¿qué puede llegar a pasar en base a lo que pasó, en base a las tendencias? Los escenarios prospectivos. Exactamente. Que, justamente es un tema que siempre es tan importante, ¿no? Porque uno dice, en los planes, en las planificaciones, ¿dónde está el equipo que uno tendría que traer especialistas? No necesariamente tienen que ser todos del turismo, o sea, eso ya es a un nivel mucho más interdisciplinario para hacer exámenes de ese tipo, ¿no? De hacer escenarios futuros. Yo creo que acá en Argentina, por lo pronto, estamos recién comenzando a afianzar este camino de docentes que además están involucrados en el negocio y además tienen inquietudes de investigación. Y las universidades están comenzando a fomentar, por lo menos en las de turismo, ese tipo de investigaciones. Creo que todavía falta bastante, sobre todo en la dedicación,
y en la retribución, no solo a nivel económico, porque eso, bueno, también varía según las universidades, pero también por parte del reconocimiento de la integración del sector público y privado, y por otro lado también la adaptación de los investigadores a bajar este lenguaje académico También, tan ¿no? elevado al nivel empresarial y al sector de negocios propiamente dicho, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Que esas investigaciones quedan un poco aisladas porque es un lenguaje muy cerrado y entonces falta el nexo de o la conexión Sí, entre un el sector puente. y el puente. Sí, quien acá está comenzando, o mejor dicho, hace ya un tiempo que armó una especie, una división eh, al respecto de investigación es la HT, la Asociación de Hoteles de Turismo, que tiene un observatorio económico hotelero y tiene toda una parte de investigación y de capacitación. O sea, como que no me acuerdo cómo se llama, a ver, estoy acá justo en la Mm. página, que bueno, en el Observatorio Económico vos ahí encontrás toda la información estadística de la situación hotelera y también tienen toda una parte de, ¿cómo se llamaba? De capacitación, Instituto Tecnológico Hotelero, esta no me Ah, salía. bien. El Instituto Tecnológico Hotelero, donde parte investigan, parte Mm. capacitan. Y la verdad es interesante, digamos, que en este caso una organización empresarial privada tenga un sector que también se dedique a eso, ¿no? Totalmente, no, y me parece interesante, por eso ya te digo, esto de que se empiece a plantear el camino, porque la otra vez, bueno, justo planteando, yo doy clases en una universidad y también estoy con unos cursos, sobre todo para público no turístico, pero del sector público que quiere a nivel de destinos empezar a desarrollar. Entonces me empecé a buscar y hablar con conocidos, ¿no? Y en función también de mis años de experiencia que estoy en el sector, y la verdad que no estoy encontrando, por ejemplo, que siempre se habla tanto y que se nombra tanto, ¿no? El concepto de capacidad de carga de los destinos. Ujú. O sea, en las planificaciones, en los planes, nunca se pone foco en la atención de decir, bueno, hasta cuánto, o sea, cuál Resiste, es sí. el límite de crecimiento del destino, cuál es la cantidad de plazas, cómo va a ser, digamos, cómo es la perspectiva del negocio para decir, bueno, esta es la cantidad de plazas en función de la cantidad de llegadas, en función de las perspectivas del mercado, de la situación económica, política. Eso siempre en general, o sea, se lo plantean como hipótesis, pero no hay una discusión, o Sí. sea, no es un tema que realmente se hable en el sector. Y lo traigo a colación porque justamente ahora que la sostenibilidad con el cambio climático y la cumbre y los objetivos del desarrollo empezó a recobrar de vuelta fuerza digamos, en el discurso colectivo y en la conciencia general y hay cada vez más acciones y líneas y actividades. Todavía creo que nos está faltando eso y estaría bueno profundizar a nivel de investigaciones y de impactos, decir, bueno, ese input, no solamente a nivel económico, y eso es otra cosa que me interesa remarcar. Eh, es innegable que es un negocio, pero no estamos ni profundizando a nivel económico, Ujú. ni en los modelos de desarrollo económico turísticos, ni en los modelos generales a nivel de justamente de plantear esto, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto planificamos? ¿Por qué llegamos a este número de camas? ¿Cuántos hoteles nuevos puede sostener este destino o estos destinos regionales? Porque siempre estamos hablando de crecimiento, pero ¿en función de qué? Claro, claro, sí, sí. Bueno, ese es un gran tema que, de hecho, es como el cuento del huevo y la gallina, ¿por dónde empezamos, no? Porque, sin ir más lejos, acá en la ciudad de Buenos Aires hay barrios que se han puesto de moda y han empezado, o sea, ahora ya no tanto, pero en los últimos años, sobre todo entre el 2005, 2006 al 2010 más o menos, fueron 4 o 5 años de
gran desarrollo hotelero pequeño, quizás, por ejemplo, en Palermo Viejo, en zonas como Palermo Viejo, Palermo, Hollywood, Soho, parte de Belgrano, en San Telmo, digamos, empezaron a abrirse muchos pequeños hoteles y muchos de ellos, obviamente, con todos los papeles en regla, y que en ese caso, digamos, si vos vas a abrir un hotel o lo estás construyendo, vas a poner un permiso, vas a pedir una habilitación, o sea, estás dando una información de que estoy por abrir un hotel que va a tener tal capacidad. El problema surgió que no todos hacen las cosas como se tienen que hacer y han crecido ilegalmente o a la sombra, han surgido muchos hoteles o edificios que se construyeron bajo otro perfil, bajo otro formato, porque no sé si, o sea, no todo el mundo sabe que para construir un hotel hay ciertas normativas que cumplir arquitectónicamente hablando. Lástima que hoy no está nuestro colega Francisco, que es arquitecto y nos podría dar mucho más detalles, pero bueno, digamos, desde el punto de vista de la construcción, no es lo mismo construir un edificio de vivienda familiar que un edificio con destino hotelero. O sea, el uso cambia un montón de cosas, ¿sí? Desde cuestiones, sobre todo las cuestiones de seguridad, ¿no? No sé, por ejemplo, todo el tema de protección contra incendios. Hay toda una normativa especial para hotelería y para edificios de vivienda multifamiliar no. Y eso es lo que ocurrió. Muchos edificios se declaraban como vivienda multifamiliar y terminaron, una vez que ya estaban listos, divinos, se abrían como hoteles. Entonces, eso, no estoy acá quitando responsabilidad a nadie, pero digamos, desde el punto de vista municipal, a mí me dijeron que iba a ser una cosa y era como un caballo de Troya, se hizo otra. Entonces, eso rompió un poco el equilibrio. Y rompió el equilibrio de esto, de qué capacidad aguanta este destino, en este caso este subdestino llamado barrio, que tiene una X capacidad de turistas en convivencia con el local. Y que además estamos quitando, porque bueno, con todo esto hay partes buenas y malas de la economía colaborativa. Bueno, mucha gente empezó a decir, no, me es más rentable alquilar en dólares a un extranjero que alquilar a una persona que va a vivir por 2 años. Se rompió el equilibrio. Entonces, no ha pasado solamente acá, ha pasado en las grandes capitales, en París, en Londres, en Nueva York, y de hecho, y han surgido legislaciones al respecto. Me estoy acordando mientras vos hablás, 2 temas de 2 ciudades icónicas que están actualmente sufriendo, bueno, desde hace unos años, un problema justamente por esto, Venecia y Barcelona, ¿no? Sí. Que Barcelona, yo recuerdo después de las Olimpiadas en la década del 90, era como el ícono de la gestión turística. Todos mirábamos a Barcelona en cuanto a la promoción, en cómo se había posicionado, en todo lo que era diversificación de oferta. Y actualmente, bueno, ya desde hace unos cuantos años, pero son 2 ciudades icónicas en donde esta falta de fijación de límites en el crecimiento de las plazas hoteleras no solo termina afectando al negocio mismo, sino también a los ciudadanos. Y ahora en la última, digamos, el último nivel de irritación o de saturación aparece la insatisfacción de los turistas justamente por eso. ¿De los locales? Ya pasamos. Ahora también los turistas, por eso digo, o sea, primero eran los locales que tenían estas cuestiones de la pérdida de uso de los espacios públicos, de las costumbres, que eran desplazados también, una especie o un movimiento similar a la gentrificación, pero provisto por la actividad turística y los negocios inmobiliarios que iban detrás. Ahora también son los mismos turistas los que empiezan a sentir insatisfacción porque empiezan a darse cuenta que lo que van a buscar ya no está porque se ha perdido. Claro. O sea que tenemos, por eso hemos llegado hasta al estadio de irritación, pero del turista. Y es algo, no sé, interesante como para plantear. Que nos derivamos de las investigaciones, pero bueno, creo que es un buen tópico para tener en cuenta y poder garantizar obviamente también a los que entran, a los nuevos jugadores y a los que están en el negocio, cierta rentabilidad importante también, ¿no? Porque el hecho es que todos se beneficien, turistas, residentes, inversores. Sí, totalmente. Ahora que comentabas esto de los turistas, me pasó en Barcelona hace ya unos cuantos años.
Yo tuve, claro, no sabía, inocente, fui en agosto. Y agosto es un mes terrible de invasión turística. Y me pasaba en ese momento los celulares no tenían máquinas de foto, entonces estaba con mi camarita. Perdón, ¿me sacás una foto? No, no español, no español. O sea, toda la gente que me iba cruzando hablaba cualquier idioma, menos, o sea, no era local. Sí. Y yo dije, conocí una Barcelona que la verdad no le sentí ese toque español local porque eran todos tanos, alemanes, ingleses, las playas a partir de, no sé, las 11 de la mañana estaban todos Igual tomando te digo, cerveza, era un desastre. no digas español en Barcelona, Sí, no, decí no, catalán, perdón. porque no sé si nos puede estar escuchando alguien de ese terruño y vamos a tener Sí, no, conflicto. mira, Pero este tema es muy familiar para mí, porque de hecho mi marido es criado en Cataluña, en Barcelona, se fue cuando era muy chiquitito, hizo toda su primaria y secundaria ahí, y yo le digo el gallego, se pone, no, o sea, obviamente. lo peor de lo peor, pero ustedes los gallegos, uy, Vascos, que gallegos soy y catalán, catalanes. que soy catalán. Tremendo. No, pero bueno, hablando de ese tema, y es interesante por ahí, a los que quieran profundizar o ver, hay dos documentales muy interesantes. Uno se Ujú, llama Bye Bye Barcelona, ujú. que trata sobre esta problemática. Tiene unos cuantos años, ya tendrá unos 5 años, 4 años aproximadamente. Todavía no había llegado el estadio de la insatisfacción de los turistas, que es algo que se empezó a notar y empieza a circular ahora en este último tiempo. Y después hay otro que se llama, otro documental que fue premiado en Cannes en el 2015, El síndrome de Venecia, que trata justamente estas problemáticas, estos conflictos que estábamos hablando por un crecimiento que ya incluso hasta algunos jugadores del negocio tampoco no les termina cerrando, otros sí, por supuesto. Claro. Pero bueno, uno sí se consigue, se puede ver fácilmente por internet, el otro está en estos, pueden ser en Netflix creo que no está, pero sino en estas páginas, ¿no? Pelispedia, veo yo. Algunas de esas Popcorn y algunas de esas se puede conseguir y mirar libremente, y bueno, son interesantes porque incluso han sido premiados, ¿no? Bueno, será cuestión de tomarnos un tiempito y verlo. Un sábado en la noche con lluvias como el que tuvimos. Como el que tuvimos. Qué desastre. Bueno, vamos a hacer un pequeñito break y volvemos en unos minutos.